Muy bien, como fue anunciado, recibimos a Fernando Isabela, es licenciado, magíster en Economía. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias. Un placer recibirlo. Y conversar esta circunstancia, decíamos, como previa del 1 de mayo, queremos hablar un poco de la automatización y la robotización del trabajo. Nos parece pertinente, de los temas que quizás más preocupan a la gente, sí, claro. Sobre todo porque tenemos un índice de desempleo que ha aumentado algunos puntos y que no le encontramos muy bien la explicación de por qué, y hay gente que dice, bueno, que esto puede llegar a ser uno de los factores que ya está influyendo. La primera pregunta que le quiero realizar es, ¿amenaza u oportunidad? Bueno, un poco de las dos, ¿no? Depende también la situación. El primer concepto es que en general la automatización, las máquinas, los algoritmos, más que reemplazar empleos, lo que reemplaza son tareas, ¿no? Uno en cualquier empleo realiza muchas tareas. Entonces, vos seguramente para concertar esta entrevista, bueno, tuviste que pensar el tema, me llamaste, concertamos que viniera, estás acá. Entonces, probablemente, yo que sé, la tecnología de las comunicaciones hace que ahora me mandás un WhatsApp y es mucho más fácil que antes, que capaz que tenías que tener un equipo de gente ayudándote para hacer la llamada. Entonces, no es que haya reemplazado tu empleo, reemplazó una tarea. Lo que pasa es que a medida que se reemplazan tareas, posiblemente, si las personas se reasignan, puede haber en esa tarea, en ese empleo concreto, puede haber necesidad de menos gente. Pero eso a la vez genera nuevas oportunidades, por supuesto. Hay un montón de nuevas profesiones que se van generando, y la clave ahí está en saber trabajar con la tecnología, ¿no? De aliado a la tecnología. Entonces, eso va muy de la mano de la capacitación y de estar al día con la tecnología para poder utilizarlo uno en su trabajo y poder mejorar así su rendimiento, ¿no? O sea, que amenaza para algunas tareas que eventualmente puedan ser reemplazadas. No empleos, sino tareas de las que ya estamos realizando. Y justamente eso era la segunda pregunta. Es algo que muchas veces, sobre todo en estos tiempos, uno visualiza como que hay temas que son de futuro. Pero el futuro se da mucho más cerca de lo que uno espera. ¿Es un tema que tenemos que pensar como país, en modo país, de acá a 5, 10, 15 años? ¿O es un asunto que ya hay que poner mano a la obra porque ya está impactando en el mercado laboral? A ver, es un tema que ya existe, ¿no? Una cosa que nosotros decimos y resultado de algunos trabajos es la automatización no es un tema de futuro, es un tema absolutamente presente. Si uno mira la composición de tareas de los trabajos de los uruguayos de las últimas décadas, se nota ese cambio. Entonces, primero, es una cosa de presente. Lo segundo es un abordaje completo de ese tema, implica sí pensar a futuro, implica, porque tiene que ver con temas de capacitación, pero también tiene que ver con temas de como sociedad, cómo queremos que las tecnologías afecten, cómo queremos conducir las tecnologías, cómo queremos regular el trabajo para que las tecnologías sumen y no resten, ¿no? La tecnología básicamente lo que permite es ampliar la capacidad productiva. Eso debería ser para beneficio de todo el mundo. El tema es que si simplemente dejamos a la tecnología como si fuera una cosa autónoma, total, que funciona de manera totalmente sola, puede generar polarización, puede afectar a algunas personas, en particular a las personas menos capacitadas. Entonces, ahí hay un tema de como sociedad, cómo regulamos eso para que sea para beneficio de todo el mundo. ¿Y cómo se puede regular? Porque el avance de la tecnología parece ser algo que no manejamos. Es decir, la tecnología avanza, nosotros por más que no sé, el desembarco de las aplicaciones de transporte, Uber, impactó, se metió y cuando quisimos ver ya teníamos el problema en la sociedad, tuvimos que salir atrás del funcionamiento de la aplicación a tratar de regularlo, a ver cómo de alguna manera se encarrilaba dentro de lo que ya era un sistema de transporte de nuestra sociedad. Pero es un muy buen ejemplo, porque en efecto, la tecnología llegó, nos sorprendió de repente. Ahora, Montevideo fue de las primeras ciudades en el mundo que reguló el tema, ¿sí? Que logró eso que potencialmente podría haber generado generación de empleo totalmente precario con personas que no tuvieran acceso a la seguridad social y demás, hoy en día genera otra cosa. Está regulado, las personas aportan impuestos como los demás, están en una situación de competencia parecida con los taxis que estaban establecidos, las personas tienen derecho a la seguridad social y nosotros tenemos derecho a usar la aplicación y es mucho más fácil pedir un auto. Entonces ahí hubo una reacción rápida a la regulación donde la decisión no fue, bueno, la tecnología
es más fuerte, dejemos que haga. Sí, está bien, la tecnología tiene mucho para aportar, pero es necesario que la regulación pública se ponga a tono para que eso sirva para beneficio de todo el mundo y no para precarizar empleos y para generar condiciones de peor calidad, ¿no? Para que el que nos está mirando en este momento, no sé, la previa del 1 de mayo, mucha gente se habrá pedido el día libre o incluso tiene más tiempo para mirar la entrevista. ¿En qué área puede ser más sensible? ¿O se puede empezar a notar más? Usted mencionaba al pasar las menos capacitadas. Sí. A ver, siempre fue un tema de discusión en el mundo si la tecnología afecta más a los empleos menos capacitados, y la verdad es que no siempre es así. ¿Sí? Lo que ha pasado también ya mirando de la primera revolución tecnológica, la primera revolución industrial, es que en general los empleos del medio son los que más sufren, los de media capacitación, ¿no? En general, a veces la gente que hace empleo más simple se reconvierte más fácil hacia otro empleo más simple que surge. El tema es los empleos a nivel medio. Un poco lo que dan los estudios con algunas metodologías que nosotros hemos hecho, y es similar a lo que da en todo el mundo, señala primero los empleos agropecuarios, como los más riesgosos, algunos empleos industriales, y después lo que a nosotros sí nos parece más preocupante, porque en Uruguay es un sector de muchísimo empleo, todo lo que tiene que ver con el comercio, ¿no? Ya estamos viendo cajas totalmente automáticas, ahí hay más de 300.000 personas en Uruguay trabajan en el comercio, como un sector que ya la tecnología existe para poder automatizar algunas tareas que harían que algunas personas pudieran peligrar su empleo, y todo lo que son tareas administrativas, ¿no? Ahí ya desde hace unos cuantos años, todo lo que es el avance de la informática de oficina, pero un montón de tareas, desde los que desgraban entrevistas y ese tipo de cosas, que ahora ya existe software que con el sonido nomás lo escribe. Es decir, esas son las áreas que en general se ven como que podrían ser impactadas más negativamente en el futuro inmediato, incluso en el presente, ¿no? El software de los administradores es un software que una computadora hace prácticamente que el trabajo de un contador, de una administrativa, de una secretaria. Es realmente, por lo menos allí, en cuanto al impacto en la tarea de oficina, es bastante absolutamente, sensible. Sí, sin duda. Eso es cierto. Un poco la mirada histórica lo que muestra es que a la larga siempre la tecnología generó más empleo que el que destruyó, ¿no? Y digamos, nunca hubo tanta gente trabajando como hoy en día, y sin embargo hemos pasado por siglos de avance tecnológico. Yo creo que la clave en eso también está siempre, bueno, cómo a la misma vez avanza la capacitación, la educación, y por otro lado, cómo la regulación ayuda a que ese beneficio de la tecnología se distribuya entre la gente, ¿no? A principios de siglo teníamos jornadas de trabajo de 12, 14, 16 horas. También a medida que la tecnología permitió aumentar la capacidad productiva, también la regulación fue acortando las horas de trabajo, prohibiendo el trabajo de niños, y eso también permitió que el empleo disponible se distribuyera mejor, ¿no? Quizás vamos por ejemplo, inexorablemente a jornadas laborales con menos horas. Bueno, ese es uno de los temas que se discute en el mundo. No inexorablemente, digamos. Eso es si hay una decisión de la sociedad como tal de regular el empleo para que sean jornadas más cortas y eso permita distribuir mejor el trabajo. No en algunas sociedades más desarrolladas ya está el asunto de la reducción de la jornada laboral. Eso en algunas ya está, en otros al revés, ¿no? Es muy claro, ha sido históricamente muy claro la diferencia entre Estados Unidos y Europa, como en Estados Unidos hacen jornadas más largas y menos vacaciones, y en Europa hacen lo contrario. En Europa hay un sistema de regulación social que trata de controlar estas cosas, pero lo que te digo no es inexorable, es si hay una decisión como sociedad expresada a nivel político, a nivel de las instituciones democráticas, para hacerlo. La tecnología sola no acorta la jornada, la tecnología sola, al revés, puede generar que la gente pierda su empleo y que por desesperación la gente tenga que agarrar cualquier empleo o trabajar muchísimas horas. El tema ahí es cómo la sociedad se organiza para que esa tecnología permita beneficios para todos. ¿Estamos ante una nueva revolución industrial? Sí. Estamos ante una nueva revolución tecnológica. Es un tema también discutido en el mundo. Yo no tengo duda de que sí. Ahí el tema es... el tema técnico está aumentando la productividad, es decir, la generación de riqueza por cada hora de trabajo está aumentando. Y eso a veces las estadísticas económicas no es fácil captarlo. Yo creo que buena parte de las tecnologías nos permite no solo aumentar nuestra capacidad productiva, sino ahorrar muchísimas horas de trabajo, o muchísimas horas en nuestra vida cotidiana. Desde antes que había que hacer horas de cola para ir a pagar la UTE y después para ir a pagar la OCE y después... ¿no? Ese tipo de cosas que uno hacía y que hoy en día los hace online, sin duda eso permite ahorro de tiempo.
Entonces, me parece que no hay duda que estamos en una nueva revolución tecnológica, aunque insisto que es un tema discutido en el mundo, pero me parece que hay un salto sustancial, ¿no? Se nos vuela el tiempo y hay mucho tema que quiero hablar. ¿Sabe con quién lo conversé? Con José Mujica. Cuando nos dio una entrevista en la charla, Mujica es muy después de quedarse hablando de otros asuntos, estábamos hablando del tema de la automatización del empleo, y Mujica me dijo algo que la verdad que yo no había pensado. Y a partir de ahí lo empecé a tomar en consideración. Y me dijo algo que es, en algún momento va a haber que sentarse a hablar como sociedad qué es lo que hacemos. Porque a medida que las máquinas van avanzando y van achicando el mercado laboral, puede estar en tela de juicio el sistema capitalista en su conjunto, porque ¿en qué se basa? En el consumo. Si hay menos gente que cobra salario y menos gente que consume, y las empresas mismas van a querer buscar alguna manera en la cual el mercado de consumo se mantenga porque viven de eso. Me parece un razonamiento que yo por lo menos no había escuchado todavía, obviamente que Mujica habrá llegado a esa conclusión habiendo leído, porque es una persona que se instruye bastante en estos asuntos. Pero es así, tenemos que empezar a pensar que la sociedad, dentro de la regulación de la que hablamos, todo el tema de la renta básica universal, es parte de eso, de tratar de mantener un sistema de consumo que eventualmente puede llegar a estar en jaque porque menos gente trabaje. Sin duda. A ver, el estado de bienestar, esa construcción muy asociada a la socialdemocracia europea, pero que en Uruguay tuvo su expresión ya del primer vallismo, al principio del siglo, es eso, es un acuerdo, lo que se llama un pacto de clases, un acuerdo entre trabajadores y empresarios para permitir mejores condiciones de vida a los trabajadores, que les permitiera a su vez seguir consumiendo para que las empresas siguieran produciendo. Todo el desarrollo de los servicios públicos, la salud, la educación, ¿qué es? Que se financian con impuestos que se les cobran a los trabajadores y sobre todo a los empresarios. En definitiva, es la respuesta de la sociedad, primero, para poder tener trabajadores más capacitados que puedan hacer uso de las tecnologías, pero además también es una forma de generar cientos de miles de empleos y mayor bienestar social. Entonces, es eso que dice Mujica, a mí me parece muy sabio, es, bueno, como sociedad ponernos a ver cómo hacemos para que esto siga funcionando, es algo que viene pasando desde hace un siglo. Y yo creo que de acá a futuro tiene que ir a más. Es decir, el tema de la renta básica universal, en algún momento va a haber que discutirlo. Creo que hay que discutirlo. No estoy convencido de que esa sea la respuesta, pero creo que es un tema sin duda que tiene que estar arriba de la mesa. ¿Y por qué no le convence que esa sea la respuesta? Bueno, a ver, me parece que mucho antes hay que pensar en cómo hacemos mejores y más intensos servicios públicos para todo el mundo. Es decir, ¿acaso todavía no tenemos posibilidad de tener un sistema educativo mucho mejor, con mucho más docentes y mucho más trabajo ahí? Un sistema de salud, un sistema de cuidados que se está desarrollando. A mí es uno de los temas de futuro más claro. Vamos a una población cada vez más envejecida por temas demográficos. ¿Cuántos empleos más se van a necesitar cuidando a gente, ayudando a personas mayores? Esos son cientos de miles de empleos a futuro. Entonces, sin duda, la renta básica yo creo que es un tema de futuro, pero antes creo que hay un montón de servicios públicos que podrían mejorar mucho más, que podrían generar decenas de miles de empleos y dar un servicio muy claro. A mí me parece que el tema del trabajo, el tema que uno recibe un ingreso por hacer un aporte, por hacer un esfuerzo para la sociedad, tiene un valor en sí mismo muy importante. Entonces me parece que la renta básica puede ser un complemento, sobre todo pensando en un mundo de trabajo donde mucho más dinámico en las tecnologías, donde los empleos se destruyen y desaparecen con más facilidad y se crean nuevos, y eso implica que la gente tiene que cambiar de empleo varias veces en su vida. Entonces la renta básica es como una necesidad para eso, para hacer esa transición sin que uno caiga en la miseria en el medio de ese proceso. Es un complemento necesario para eso. Pero me parece que también todavía la renta básica como una especie de apalancamiento o tener una espalda para el momento que uno quiere cambiar. Eso. Sí, un seguro social primero para que los trabajadores seamos más positivos con la tecnología y aceptemos la tecnología. O sea, la sociedad va a aceptar la tecnología a la medida que perciba que la mayoría de la gente se beneficia con eso. Si lo que la gente percibe es que la tecnología implica que todos los días se pierden empleos y la gente cae en la miseria, eso va a generar problemas sociales graves, ¿no? Me parece que en la medida que haya un sistema de protección social que haga, bueno, está bien,
de repente un empleo ya no es necesario, pero tú tenés un seguro social que te permite volver a estudiar, recapacitarte durante un año para otra cosa y tenés un ingreso que te permite mantenerte a ti y a tu familia, bueno, eso es otra cosa. Entonces, yo creo que la renta básica es un componente importante en ese contexto. No para decir, bueno, no trabajamos más y a partir de ahora estamos todos de vacaciones toda la vida, sino para esto otro. En algunos años, ¿el 1 de mayo va a tener otro sentido? Bueno, en alguna columna que usted realizó yo leía que me pareció algo llamativo también y lindo para profundizar. Usted mencionaba, bueno, habrá que ver cómo este tema de la robotización golpea, por ejemplo, en el sindicalismo. En los trabajadores organizados, en los sindicatos, sindicalizar robots no parece tener demasiado sentido. Pero hay también allí un aspecto a tomar en cuenta. A ver, sin duda, y esto es algo que además históricamente ha pasado, la tecnología viene de la mano de los empresarios, son los que la introducen al proceso productivo. Entonces, de alguna manera, un impacto tecnológico fuerte lo que hace es alterar las relaciones de fuerza entre trabajadores y empresarios. No hay que desconocer, si bien es posible que haya acuerdos, si es deseable que haya acuerdos entre trabajadores y empresarios, esa es la línea del progreso, también es cierto que hay un conflicto, ¿no? En cuánto es el trabajo, cuáles son las condiciones, cuánto es el salario, cuáles son las condiciones de trabajo. Y eso se negocia. Por suerte, vivimos en una sociedad donde el sindicalismo es legal, donde está regulado, donde es necesaria la negociación colectiva. Entonces, un impacto tecnológico, un avance tecnológico fuerte altera esas relaciones de fuerza a favor del empresario, sin duda. Y eso puede alterar muchísimo a los trabajadores, a los sindicatos. Yo creo que es necesario pensar cómo la regulación del trabajo primero protege a los trabajadores, que son la parte débil en esto, y a la vez hace que los trabajadores no se opongan al avance tecnológico, les permite unas condiciones de seguridad de su empleo, de seguridad de su ingreso, que los haga estar dispuestos a aceptar el avance tecnológico, a incorporarlo y no a oponerse, porque el riesgo es ese. Si los trabajadores perciben que el avance tecnológico amenaza su ingreso, el ingreso de su familia, naturalmente la reacción es oponerse. Y ahora, eso es un problema para la sociedad. ¿No deberíamos ir a una flexibilización mayor del mercado laboral? En el sentido de, ahora ya es bastante normal que hay gente que de repente trabaja medio día en la oficina porque tiene que ir, pero medio día le puede hacer desde la computadora, desde su casa, porque un día se levantó y dijo, la verdad que no tengo ganas de ir al trabajo, me quedo en casa. Y eso la legislación nuestra no lo permite. Es como que en eso tenemos una legislación un tanto vetusta, o que por lo menos va quedando anacrónica. Sí, a ver, si la pregunta es, ¿no hay que flexibilizar? La respuesta es sí, relaciones laborales más flexibles son necesarias. Ojo con esto porque a veces se confunde más flexible con más precaria, con menos regulación. Yo creo que no tiene que haber menos regulación, tiene que haber regulación que proteja la parte débil, que son los trabajadores, pero sí que sea más flexible, sí que permitan nuevas formas de trabajo, como mencionás, que permitan que los trabajadores puedan trabajar desde su casa o puedan hacer jornadas partidas. Eso sin duda, y creo que la regulación tiene que avanzar hacia eso. A veces, por ejemplo, en las negociaciones salariales se negocia tarea por tarea, ¿no? Entonces, bueno, mi descripción de trabajo dice que yo puedo hacer esto, pero no puedo hacer esto otro, entonces no lo hago. Eso es un problema porque justamente la tecnología hace que algunas tareas que vos hacías ya no sean necesarias, entonces es importante que vos puedas hacer otras tareas. Entonces, si por flexibilizar entendemos eso, sin duda. El riesgo con esto es que justo en un momento en que las relaciones de fuerza entre trabajo y capital se ven muy afectadas por la tecnología, una desregulación total puede terminar arrasando con los derechos laborales, ¿no? Y eso es algo que viene pasando en el mundo y algunos sucesos como el ascenso de Trump y ese tipo de cosas tienen mucho que ver con eso, con trabajadores que sienten que están desprotegidos, que han perdido, que viven en un mundo de abundancia y sin embargo ellos han perdido hasta la seguridad más básica de su ingreso. Como sociedad creo que tenemos que impedir eso. Entonces, regulaciones laborales más flexibles, sin duda. En Europa, pero no más precarias. En Europa existe el término flexiguridad, creo que es una cosa así, que refiere a eso, ¿no? Flexibilidad, pero con seguridad. Fernando Isabela, le agradecemos su presencia. Seguramente va a ser la primera de unas cuantas entrevistas que le hagamos, porque lo vamos a estar convocando por estos temas y por otros asuntos también. Me parece que era una buena instancia para reflexionar todo de cara a lo que es el 1 de mayo y estos temas que tanto nos ocupan como sociedad. Ya no es un tema de que nos preocupan, sino de que nos deben ocupar. Muchísimas gracias.
La pausa y seguimos con mucho más.